gustó el audio, yo lo tengo con el número 8, no sé cómo lo tienen ustedes, el que cuando dijo, déjense de joder con los comunistas. Es el que iba a venir justamente ahora, el que íbamos a escuchar ahora. ¿Cómo me conocés, ¿Querés escucharlo? Lo guardamos para vos, Dani. Dale. Bueno, gracias, Fabi, gracias. Adelante. Néstor y yo de vacaciones a Beijing y a Moscú no nos fuimos nunca. ¿Saben dónde íbamos de vacaciones, Néstor Kirchner, nuestros hijos y yo? A Nueva York. Muy bien, señor, se ve que leyó el libro. Muy bien, muy bien. A Nueva York y a Orlando. Sí, a Disney World, a Néstor le encantaba. ¿Saben qué? Le encantaba, disfrutaba como un chico en Disney World. Si no tenemos problema con los Estados Unidos, no tenemos anteojeras ideológicas. Muchachos, muchachas, déjense de joder con esto de que los comunistas y todo. ¿De dónde? ¿De dónde? Lo que pasa es que nunca confundimos nuestros gustos y preferencias personales con los intereses nacionales como hacen otros. ¡Ojo! ¡Ojo! Aunque me guste Nueva York, yo sé cómo tengo que defender los intereses de la República Argentina acá. ¡Ojo! ¡Ojo! Son dos cosas que no tienen que ver. No confundan el durazno con la pelusa. Excelente. Está muy bien. Bueno, Tonietti, su reflexión. Bueno, con respecto a lo último, no confundir el durazno con la pelusa, me parece que ahí está mezclando medio... Sí, el concepto es que si te gusta el durazno, bancate la pelusa. Porque si te gusta el durazno, bancate la pelusa. Sí. ¿No? Hasta lo conocíamos hasta ahora, lo conocíamos de esta manera. Para mí era no confundir peras con manzanas, era otra alusión frutal. No pera con exactamente. Era otra alusión frutal, pero bueno. Puede pasar. Me imagino que el acto de oratoria es un acto de improvisación también. Además todos entendimos lo que quiso decir, sí. Lo que quiso decir, que es lo importante. Sobre todo la parte de déjense de joder con lo del comunismo. Déjense de joder con los comunistas, que ya es un corte que deberíamos guardar, sí, ¿no? Sí. Para tenerlo presente, ¿no? Bien. Interesante lo de Cristina, en realidad, nosotros destacamos esto, pero no es lo único, porque más o menos viene planteando cosas que nosotros, obviamente, con nuestra insignificancia total, venimos planteando también desde otro lado, que es con respecto al día de la dictadura, el día de ayer, dijo, de alguna manera también dijo, perduran muchos efectos de la dictadura aún, más allá de la represión ilegal, las torturas, los desaparecidos y demás, ¿no? Que lo de la dictadura no se resuelve con un acto conmemorativo sobre el pasado, sino hay un montón de cuestiones que todavía persisten. De hecho, el país, un poco el programa de día de ayer lo dedicamos a eso, el país configurado en la dictadura sigue muy presente. Y después otra cuestión elemental, que es en medio de la negociación con el fondo, de las conversaciones con el fondo, es no podemos pagar, no hay plata, y vuelvo a pedir algo que lo pedí acá lo digo acá, nos tomamos como referencia para que los oyentes tengan un mojón, digamos, un lugar donde tomar en cuenta como referencia. Lo decía acá también Amado, ¿no? Si el fondo quiere colaborar con la Argentina, que haga una quita, que baje la tasa, que extienda los plazos. Bueno, Dani, te interrumpo lo siguiente. ¿Querés escucharla? Porque se manipuló mucho la afirmación que hizo ayer Cristina, y ese justamente lo tenemos en audio, completo y con contexto, porque se manipuló mucho, y yo creo que la manipulación hace a la cuestión. De hecho, por la manipulación que se hizo del textual de Cristina ayer, hubo efectos bursátiles en relación al valor de los ADR, de las acciones y de los bonos argentinos. Escuché cómo decía Cristina esto del gestito del Fondo Monetario. Antes hubo otra pandemia. No solamente los 4 años de endeudamiento brutal, sino además haber permitido nuevamente que el Fondo Monetario Internacional retornara a la República Argentina con una deuda de la que no se tiene memoria, ni en la Argentina ni en la historia del fondo. Y digo, ya que tienen ¿por qué no podríamos reclamarle o pedirle, solicitarle con dulzura, con toda la dulzura, el cariño del mundo, que es hora de que nos hagan algún gestito, algún hito, digo yo, porque
entre que bancaron el golpe del 24 de marzo que nos hizo pomada, entre que bancaron a los ingleses en la guerra de las Malvinas, porque además de la peste, la tuvimos todas acá en Argentina, hasta en la guerra. Y en la guerra, que es lo peor que le puede pasar junto a la peste a una sociedad, tampoco estuvieron del lado nuestro. Estuvieron del lado de lo que era el enemigo de la Argentina, por la que murieron soldados, suboficiales y oficiales argentinos. Y por si todo fuera poco, fueron centrales a la hora de que el Fondo Monetario Internacional violara todos los artículos de su estatuto. Fueron fundamentales porque ningún otro país que tiene silla en el fondo quería acceder a un préstamo de esa magnitud, y lo consiguieron por el apoyo de los Estados Unidos. Y fíjense que no estamos diciendo de no pagar, no. ¿Qué vamos a decir de no pagar? Si nuestro espacio político fue el único espacio que nunca endeudó a la Argentina y pagó las deudas de todos los otros gobiernos, de todos. Deberíamos hacer todos un esfuercito, sobre todo aquellos que tienen responsabilidades institucionales, sean del oficialismo o de la oposición. Es más, si fueran de la oposición, que son los que contrajeron todo el endeudamiento del préstamo del Fondo Monetario Internacional, son los que más deberían colaborar, insistir para que nos den mayor plazo y mucha menor tasa de interés que la que el fondo quiere aplicarle a la reestructuración que otros contrajeron, y que todos sabemos, todos y todas, que en los plazos y con las tasas que se pretenden, no solamente es inaceptable, que podría ser una actitud subjetiva. Bueno, no acepto, no es un problema de subjetividades, es un problema de que no podemos pagar porque no tenemos la plata para pagarlo. Bueno, Dani, me parece que es el nudo del mensaje de Cristina, hacia afuera y hacia adentro. Y hay otro tramo que está más cerca sobre el final, cuando habla del tema de la deuda. Sí. Y después me gustaría hacer un análisis desde lo que uno piensa a la cabeza de Cristina, de la puesta en escena, ¿no? Sí. El lugar elegido, los árboles de fondo con lo simbólico que expresa eso, más con el día de ayer, de que se decidió manifestar plantando árboles, un acto puramente de la fuerza que conduce Cristina, donde estaba fundamentalmente el conductor de la principal organización kirchnerista, que es Máximo Kirchner, y el principal el gobernador del distrito gobernado por un kirchnerista, que es Axel Kicillof, digamos, un acto puramente, si se quiere, propio, ¿no? Donde Cristina le hablaba a su propio electorado, que es mucho, ¿no? Es mucho. Representará el 35, el 30, el 40% de la población, digamos, ¿no? Es la primera minoría de la Argentina, la fuerza política que lidera Cristina. En alianza con otras fuerzas políticas logró el gobierno. Me gustaría destacar ese detalle, ¿no? De la puesta en escena. Y otro tema elemental, que ya es un lugar común, pero vale repetirlo, es: habla Cristina y genera, ¿no? Genera, ¿no? Cristina dio pocos discursos desde que es vicepresidenta. Los pocos discursos que dio tienen una reverberancia en términos políticos de la cual me animaría a decir no hay ningún otro actor político contemporáneo que tenga esa trascendencia. Pero dijo algo, sí. A ver si lo podemos buscar, no sé si lo tenemos en los cortes, se lo propongo ahí a Evaristo, que estuvo laburando muchísimo con el tema de los cortes hasta largas horas de la noche en el día de ayer, que es en un momento donde dice, lo dice más o menos con estas palabras, o hacemos un acuerdo o este país va a ser muy difícil de gobernar o imposible de gobernar, ¿no? Sí, es inmediatamente después de esta parte. Hace un diagnóstico bastante, en el cual, dicho sea paso, yo coincido, y que marida bastante bien con el diagnóstico que diera en nuestro programa a principios del año pasado. Creo que estabas vos, Adrián, en el piso, cuando vino Jorge Alemán. No estaba, pero lo escuché, por supuesto.
Bueno, un debate que después tuvo mucha repercusión en las redes, digamos, acerca de la correlación de fuerza y el posibilismo y demás. Para decir una manera, nosotros planteamos desde nuestro lugar que podíamos opinar, apretar un poco más el acelerador, y Jorge Alemán planteaba que eso no se podía hacer. Y decía Jorge Alemán aquella vez, que me quedó, es que quizás el daño que le hizo el macrismo a la Argentina sea un daño que quizás no se pueda reparar, digamos. A eso voy. Yo creo que sí. Yo soy optimista, ¿no? Yo creo que sí, en eso soy optimista. Creo que se puede reparar a un costo político que no sé si todos están dispuestos a hacer lo que hay que hacer para reparar el daño del macrismo, ¿no? Claro, implica una decisión política. Claro, cuando digo el daño del macrismo, exactamente, pues hay que pelearse con los que hay que pelearse. Tenés que pelear con el sistema financiero, el local, se han reconstruido países. Y es un costo que bueno, a ver, es una batalla que yo no me lo imagino al mariscal de campo Alberto Fernández dando. ¿Se entiende? Yo no me lo imagino a Alberto Fernández dando esa batalla como mariscal de campo. No me lo imagino. Pero es una batalla crucial, porque es importante debatir sobre el tema en Argentina con lo que dijo ayer Cristina. Cristina ayer dijo, cuando yo vine acá por primera vez a Las Flores, había un país donde uno tenía la sensación de que lo voy a decir desde un lugar muy ramplón para que entendamos todo, de que nuestros hijos iban a vivir mejor que nosotros. Y yo no sé si tenemos esa sensación hoy, ¿no? Yo no sé si mi hijo va a vivir mejor que yo. El mundo que le va a tocar a mi hijo cuando se incorpore al mercado laboral va a ser mejor que el mundo que me tocó a mí cuando me incorporé al mercado laboral. No sé, yo te hago esa pregunta a vos que tenés hijos también, Adrián. ¿Vos pensás que tu hijo, digamos, ya es un Bueno, mi hijo ya está viviendo hoy en unas condiciones bastante peores, tiene 19 años, o sea que está tratando. La pregunta es, ¿el mundo del futuro es mejor o sí, pero perdón, Dani, yo entiendo el punto que vos estás marcando, Yo abriría un poquito el zoom. El problema es argentino, regional, es un problema de cambio de paradigma de una perspectiva que existía en el 2011, la referencia a aquella visita a Las Flores es de 2011, donde el mundo, pero por lo menos la región, tenía otras características. Y respecto al tema de la reconstrucción, los países... Vamos a hacer un punto, porque tal vez junto a la desaparición, junto a las ausencias de miles y miles de argentinos, algo que tal vez no se aborda demasiado, porque fue tal el dolor que produjeron con las muertes, con las torturas, con los exilios, con las desapariciones, que tal vez no pasa tan advertido lo que habían venido a hacer, y que necesitaron de la desaparición, de la tortura, de la cárcel, del exilio, para imponer un modelo económico. Bueno, es una lectura, ayer justamente coincidíamos con esta lectura de Cristina en una especie de precuela, ¿no? Sí. Pero que se viene desarrollando ya hace bastante tiempo y hay un alto grado de certeza de que efectivamente fue así. Hay muchas evidencias históricas de que se buscó instalar a sangre y fuego lo que se había intentado instalar en otras dictaduras previamente. Por eso yo hacía la referencia a que la precuela de las políticas luego implementadas por Martínez Dios habían sido las de Laníno Pastore y otra gente que había estado en la previa, con otro tinte, si se quiere, un poquito más desarrollista, que la depredación neoliberal en su origen. No tenía todavía ese nombre, pero sí esos rasgos, la depredación neoliberal que encabezó Martínez Dios. En relación también a la dictadura y al aspecto económico de la dictadura y sus secuelas, ayer Cristina Fernández en Las Flores decía lo siguiente. Hoy leía, me sorprendió un titular, el titular de el diario, ¿cómo se llama? Porteño, no, el Clarín, ¿quién va a ser? Me extraña, Araña. Me extraña, Araña. Terrible titular sobre la desclasificación de documentos del Departamento de Estado acerca no solo del conocimiento por parte de Estados Unidos de la inminencia del golpe militar allá por 1976, sino también de la complacencia. Es interesante leer
el artículo de hoy. Más interesante sería poder tener los documentos a mano, que seguramente se podrá acceder si alguien tiene acceso a los archivos, porque ayuda también a entender muchas cosas que también nos pasaron después de la dictadura o durante la dictadura y que nos están pasando ahora. Esto del sentido común. Cuando nosotros vinimos acá a Las Flores en el año 2011, estábamos intentando y poniendo en marcha un modelo de vuelta de producción y trabajo nacionales. No por nada el Banco Mundial informa ya por noviembre del año 2012, casi terminando el primer año de mi segundo mandato, que durante la última década, o sea, del 2012, 10 años para atrás, habíamos duplicado la clase media en la Argentina. Habíamos duplicado la clase media en la Argentina. Lo mismo que hizo aquel peronismo que transformó a los trabajadores a partir de los derechos y de salarios también en clase media argentina, con la producción, con el trabajo, con la defensa de los intereses. Y decía yo, recordando los últimos 4 años y lo que nos está pasando ahora también, y esta cosa de el sentido común de los argentinos, ¿no? ¿Quién diría que en medio de esta pandemia atroz que conmueve a la humanidad y que nos ha roto todos los esquemas y modelos que podíamos tener para gestionar el Estado, ¿quién diría que las únicas vacunas con las que contamos hoy son vacunas rusas y chinas? Bueno, escuchábamos a Cristina Fernández haciendo referencia al pasado, pero con un link con el presente, ¿no? Exacto. Los organismos multilaterales de crédito. Mencionado el Banco Mundial. Ayer, mientras Cristina estaba en Las Flores dando este discurso, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, estaba reunida con el Banco Mundial. El Banco Mundial ayer informó una línea de crédito o el otorgamiento de un crédito para la Argentina. Después me puse a buscar el comunicado oficial del Banco Mundial, me encontré con una sorpresa, lo publiqué hoy anoche tarde, hoy tempranito está en mi cuenta de Twitter para que lo corroboren ustedes mismos. No es una sorpresa, sí es un detalle que hay que tener en cuenta. Cuando vos ves qué es lo que piden los organismos multilaterales, están todos cortados por la misma tijera. No es el fondo es una cosa, el Banco Mundial es otra, el BID es otra. Hoy son todos lo mismo y todos piden lo mismo. Fíjate lo que pide el Banco Mundial en el comunicado oficial. Lo voy a leer textual, el comunicado oficial que ayer hizo luego de la reunión del presidente Alberto Fernández con el presidente del Banco Mundial, donde se anunciaba este crédito. Dijo, el presidente Malpass, dice el comunicado, reafirmó el apoyo del Grupo del Banco Mundial al pueblo argentino a través de programas de préstamo enfocados en apoyar a las personas más vulnerables. Hizo hincapié Malpass en la necesidad de políticas fiscales y comerciales cuidadosamente diseñadas que reduzcan los subsidios energéticos regresivos de Argentina y brinden apoyo a la educación. Básicamente el Banco Mundial pide lo mismo que pide el Fondo Monetario, que es reducir los subsidios a la energía, que visto de este lado del mostrador, desde el lado del mostrador de los consumidores, es aumentar las tarifas. ¿Sí? ¿Y por qué tanto el Fondo como el Banco Mundial lo piden insistentemente entre las medidas estructurales dejar flotar o aumentar las tarifas como hicieron con Mauricio Macri? Me encanta porque después te pone y brinden apoyo a la educación. Sí, como ayuden a los más vulnerables. Lo que ¿no? queremos que es educarlos. Ahora, ¿por qué el Banco Mundial y el Fondo Monetario piden insistentemente? Porque claro, el grueso del déficit se explica por los subsidios a las tarifas y a la energía. Tanto a la explotación, porque en Argentina se subsidia la explotación, se subsidia a Techín, a las grandes empresas, pero también a los consumidores de energía. Y es cierto que en este gobierno, si uno ve la progresión de aumentos de YPF, hay una política de ir reduciendo esos subsidios por el lado de trasladarle o transferirle ese costo a los usuarios de manera gradual, no de la manera violenta, brutal que hizo Macri, donde las tarifas
se aumentaron un 1000%. Ahora, fíjate cómo en la variable para que cierren los números del Banco Mundial, que te dan guita, te dan el dulce, pero viene con condiciones. Bueno, una de las condiciones recurrentes es justamente que se libere el aumento de las tarifas. Vuelvo a preguntarme qué sentido tiene, porque los subsidios que, por ejemplo, recibe de Nor o recibe de Sur, está la parte que le corresponde a la rentabilidad de esas empresas, ¿eh? O sea, esas empresas ganan guita. ¿Tiene sentido que el Estado subsidie? Digo, ya que vamos a pedir, ya que el Banco Mundial pide, ¿no? Y el Fondo Monetario pide. Nosotros, como ciudadanos, yo que sé, tengo el número de documento, todo, les puedo dar mi prueba de ciudadanía argentina. ¿Puedo pedir que se revise, ya que vamos a discutir los subsidios, la existencia misma de concesionarios como de Nor y de Sur, que cobran por hacer una tarea que perfectamente, si la financia el Estado, si el costo político lo paga el Estado, si no funciona, ¿qué sentido tiene que existan estas intermediarias? Exprópiese, no. No. Estatícese. El tema de la economía ayer sobrevoló varias veces los actos, ¿no? Bueno, antes escuchábamos a Cristina que en el acto recordatorio del 24 de marzo aludió al presente económico, y la renegociación con el Fondo Monetario linkeó aquella situación de la imposición a sangre y fuego, como decíamos más temprano ayer por la mañana, la imposición de un modelo económico a sangre y fuego, lo linkeó con el presente de negociación con el Fondo Monetario, ¿no? Y eso hizo que hoy una de las figuras en agenda informativa sea Guzmán, porque coincide con la presencia de Guzmán en el Fondo Monetario y un anuncio del fondo de aumentar este descubierto, para decirlo en términos sencillos, que cuentan los países socios del fondo, aparentemente en 4.300 millones de dólares para la Argentina. Ese es uno de los temas del día, Dani, Rulo. Sí, a ver, es interesante las expresiones de Cristina. A mí me parecen en dos sentidos. Una porque deja muy marcado el tema de la responsabilidad de los grupos económicos, del poder económico, algo de lo que ayer charlábamos cuando hacíamos un poco también el recordatorio del 24 de marzo, el rol que ocupaba el sector privado y sobre todo el sector de los grupos económicos en ese momento, y ayer Cristina volvió sobre eso, en el sentido de que esos jamás fueron juzgados, ahí no hubo tribunales, ahí no hubo ningún tipo de sanción siquiera para los beneficiarios de esa etapa, y como decís, lo linkeó con el otro tema, con el tema de la deuda, donde yo creo que fijó una posición que busca fortalecer reconciliando dos franjas ahí de opinión. Cuando ella dice, no hablamos de no pagar, al contrario, somos los que más hemos pagado y sin haber desendeudado el país. Y después plantea el tema de la discusión con el Fondo Monetario por el lado de requerirle otro tipo de condiciones para el pago. Dijo bajar tasa de interés, habló de plazos y algún otro detalle. Puso en un lugar que me parece que políticamente es decir, endurece con respecto al gobierno de Alberto, pero no tanto como para pasarse a la línea de repudio a la deuda o romper relaciones con el Fondo Monetario. Un gestito pidió, ¿no? Hagan un gestito, sí, exactamente. Bueno, cosa que también se puede interpretar, aunque no lo dijo, pero me parece que iba también relacionado al tema de la situación que está viviendo la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y la deuda, donde esta semana le han llevado a tribunales de Nueva York el tema de, por lo menos un grupo de acreedores. Sí, el grupo ad hoc, ¿no? Le llevó una denuncia por la deuda impaga. Claro, exactamente. Es como romper las negociaciones, o también se podría considerar estar dentro de las negociaciones, pero con un endurecimiento de las posiciones, ¿no? Acá el tema es si la Argentina agarra o no agarra los 4.300 millones. Me parece que hay una discusión, por lo que yo sé, hay una discusión en el gobierno abierta respecto a qué hacer con esos derechos especiales de giro, que no son plata, pero son plata, digamos, y la Argentina decide tomarlo y usarlo para, por ejemplo, pagar la deuda con el fondo, que está más o menos en línea con la misma cantidad de dólares, ¿no? Y además, Adrián, me parece que el tema de fondo, que es parte de lo mismo, pero el tema central es las condicionalidades.
digamos, bueno, porque obviamente no le van a, gratis no viene. Gratis no viene, y tampoco me parece que es ajeno al tema del otro acuerdo, del acuerdo de facilidades extendidas para renegociar toda la que dejó Macri. Sí. Con lo cual me parece que, como comentaba, por lo menos la impresión que tengo y que de ayer es que guarda con esos 4.300, como decimos recién, no vienen gratis, no es un tema sencillo, y además va a ser guita que se va a usar para pagar deuda. No es que vamos a ver cómo la repartimos. El mensaje de Cristina hacia adentro, porque hubo un mensaje hacia afuera, sí, y hubo un mensaje hacia adentro. El mensaje hacia afuera para mí respalda para la información que yo tengo, más que mi impresión, es que respalda los términos de la negociación que plantea Guzmán. Más plazo, menos tasa, sí, ya están en línea. En ese sentido sí. Después, lo otro para adentro es: ojo con estos 4.300 millones. Hubo un tuit de Guzmán ayer que no los acepta literalmente, sí, pero no habla de Argentina, ¿viste? Pero lo celebra, digamos. Claro, exactamente. Celebra que le amplíen el disponible. La curiosidad del tuit de Martín Guzmán es que sí, celebra, lo plantea con la palabra textual que él utiliza, es un logro. Claro. Pero no habla de Argentina. Me parece que ahí es cuando Cristina no es un beneficio para nosotros, no es una oportunidad para nosotros, claro, jamás habla de no es explícito en la vamos a agarrar. Si estuviera todavía podría habernos en la dicho Universidad nada. de Columbia y sí, lo comenta como una lista de claro, lugar. Claro. Bueno,